Si uno analiza los venenos más letales del océano o, no sé, las sustancias químicas más estigmatizadas de la historia moderna, rara vez piensa en la medicina del futuro. Claro, porque solemos poner las cosas en cajitas súper claras, tipo, esto es tóxico, esto es adictivo, esto nos hace daño y ya. Exacto. Fin de la historia. Pero fíjate que al sumergirnos en el mundo de la neurobiología hoy, esa clasificación binaria se rompe en 1000 pedazos. Totalmente. Y para esta inmersión analítica tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que de verdad parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Sí, es una locura. Tenemos estudios de neurociencia sobre la adicción, bases de datos de venenos de caracoles marinos. Caracoles carnívoros, además. Sí, carnívoros. También informes clínicos sobre COVID prolongado y debates médicos bastante intensos. Ok, vamos a desglosar esto. Nuestra misión central en esta exploración es desentrañar un vínculo que resulta altamente paradójico, o sea, la relación entre la nicotina y el sistema inmunológico. Ajá. Queremos entender cómo es biológicamente posible que la nicotina, que todos conocemos como un estimulante implacable y adictivo, tenga esta capacidad oculta para suprimir la inflamación en el cuerpo. Y antes de meternos de lleno en esa biología, creo que es súper vital establecer un límite claro sobre las fuentes que estamos manejando hoy. Totalmente de acuerdo. A ver, Sí, porque entre los documentos hay afirmaciones clínicas que son, digamos, poco convencionales, específicamente las posturas del doctor Farsalinos y del doctor Ardis sobre tratamientos para infecciones virales, como el COVID-19. Claro, y hay que dejarle clarísimo a quienes nos escuchan que nuestra intención no es avalar estas intervenciones médicas, ni tomar una postura política o de salud pública. Exactamente. Nuestro enfoque es estrictamente diseccionar la ciencia y reportar de manera imparcial las hipótesis de este material original. Sí, para entender los mecanismos celulares que proponen, porque para cualquiera interesado en los misterios médicos, descubrir que una sustancia con tan mala reputación tiene estos interruptores ocultos, pues cambia las reglas del juego. Así es, cambia por completo cómo entendemos la farmacología. Pero bueno, no podemos hablar del cuerpo sin antes entender el cerebro. O sea, ¿cuál es el mecanismo exacto que hace a la nicotina tan increíblemente adictiva? Pues mira, todo empieza con una cerradura y una llave. En el cerebro tenemos unos receptores llamados receptores nicotínicos de acetilcolina. Ajá. Imagínalos como pequeños puertos en la superficie de las neuronas. La nicotina tiene una afinidad perfecta por un subtipo súper específico, el alfa-4 beta-2. Alfa 4 beta 2, ok. Exacto. Cuando la nicotina entra al cerebro y se acopla a estos receptores en el área tegmental ventral, ocurre una reacción en cadena masiva. Básicamente, obliga al cerebro a inundar el núcleo accumbens con dopamina. Wow. Y para dar un poco de contexto a la audiencia, la dopamina es esta molécula del deseo, de la recompensa. Es lo que nos hace sentir que estamos haciendo algo vital para sobrevivir. Sí, es la señal de victoria del cerebro. Pero, a ver, según los análisis del Dr. Huberman y el Dr. Cruz que revisamos, la nicotina hace algo más que bombear dopamina, ¿no? Sí, tiene un efecto dual. Porque por un lado te da energía y concentración, que es algo que personas con TDAH notan de inmediato, pero a la vez te reduce la ansiedad. ¿Cómo logra ser estimulante y calmante al mismo tiempo? Esa es justo la clave de su poder. Logra este efecto dual manipulando otro neurotransmisor que se llama GABA. Ok, el GABA. El GABA funciona como el freno principal del cerebro. Es lo que calma la actividad neuronal. Y la nicotina, al mismo tiempo que dispara la dopamina, disminuye la acción del GABA. O sea, imagínense que el cerebro es como un coche deportivo. Ajá, me gusta esa analogía. La nicotina no solo está pisando el acelerador de la dopamina a fondo, sino que literalmente está cortando los cables de los frenos del GABA. Exactamente, te da euforia máxima y cero inhibición. Pero el cerebro es un sistema muy inteligente y siempre busca el equilibrio. Claro, no se puede quedar acelerado para siempre. Exacto. Y aquí entra lo que llamamos el mecanismo bifásico. Resulta que el cerebro también tiene una alarma de seguridad. Hay otra vía neuronal con receptores que tienen la subunidad alfa 5. Alfa 5. Sí, cuando la nicotina satura esos receptores alfa 5 desencadena aversión, náuseas, mareos, malestar general. Ah, claro.
Esa es la razón por la que la primera vez que alguien fuma se siente pésimo. Te mareas, sudas frío, el cuerpo está diciendo, oye, esto es tóxico. Literalmente es una alarma de toxicidad. Pero entonces, si te sientes tan mal, ¿cómo supera el cerebro esa alarma para volverse adicto? Pues a través de un proceso loquísimo que se llama chaperona farmacológica. A ver, explícame eso. Mira, cuando la nicotina se une a los receptores alfa 4 beta 2 iniciales, los activa, pero luego los desensibiliza rapidísimo. O sea, los receptores se cierran y dejan de funcionar. Ok. El cerebro nota esta falta de actividad, entra en pánico y para compensar empieza a fabricar e instalar muchísimos más receptores en la superficie. A esto se le llama regulación al alza. Espera, ¿el cerebro construye más cerraduras porque las que tiene están bloqueadas? Tal cual. La nicotina actúa como una chaperona, estabilizando los receptores desde adentro. Y de repente, el cerebro tiene una cantidad enorme de receptores hambrientos esperando nicotina. ¡Guau! ¡Qué manipulación tan perfecta! O sea, ¿altera tu arquitectura física para crear una necesidad que no existía? Esa arquitectura alterada es la adicción pura. Cuando bajan los niveles, ese ejército de receptores vacíos genera la ansiedad del síndrome de abstinencia. Está cañón. Y si es capaz de secuestrar el cerebro así, la transición lógica es ver qué pasa en el resto del cuerpo, porque las fuentes indican que también tenemos estos receptores en el sistema inmunológico. Sí, y lo fascinante aquí es que las células inmunitarias, como los macrófagos, que son los que devoran patógenos. Los soldaditos de limpieza, digamos. Exacto. También tienen receptores nicotínicos, pero son diferentes a los del cerebro. Aquí predominan los de tipo alfa 7. Alfa 7. Y cuando la nicotina se acopla a estos alfa 7 en un macrófago, funciona literalmente como un interruptor general para apagar la inflamación. A ver. Detente ahí un segundo, porque estoy segura de que quienes nos escuchan están igual de confundidos que yo al principio. Me lo imagino. Llevamos toda la vida leyendo advertencias en las cajetillas. La ciencia dice que fumar destruye los pulmones y causa inflamación sistémica. ¿Cómo reconciliamos que el humo mata con esta idea de que la nicotina es una maravilla antiinflamatoria? Entiendo perfecto el escepticismo. Es una disonancia tremenda. Pero para entenderlo, tenemos que trazar una línea clínica innegociable entre fumar tabaco y la molécula pura de nicotina. Ok, la combustión es el problema, ¿no? Exacto. Al encender un cigarro, generas miles de compuestos tóxicos. Alquitrán, monóxido de carbono, metales pesados. Ese humo es el asesino que causa inflamación. Claro. Pero si aíslas la molécula de nicotina, su interacción directa con los receptores alfa 7 frena en seco la liberación de citoquinas proinflamatorias. O sea, el humo de tabaco es el que crea el incendio en el cuerpo, pero la molécula aislada es, paradójicamente, el extintor. Exactamente. Según los datos, frena cosas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la 6, que son las bengalas que causan las tormentas inflamatorias severas. Sí, a este mecanismo se le llama la vía antiinflamatoria colinérgica. Y fíjate que gran parte funciona a través del nervio vago. Ah, el nervio vago, súper importante. La nicotina manda una señal por ahí que le dice al sistema inmunológico, oigan, ya pasó el peligro, bajen las armas. De hecho, el Dr. Ardis menciona que encontramos nicotina en vegetales de la familia de las solanáceas. Como los tomates o las berenjenas, ¿verdad? Exacto, porque es un compuesto biológico súper común para regular estas cosas en la naturaleza. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si esto no es solo teoría de laboratorio, significa que tiene efectos en el mundo real. Y esto nos lleva a la paradoja del COVID-19. Sí. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la epidemiología a veces nos da datos loquísimos. Al inicio de la pandemia, estudios citados por el Dr. Farsalinos en China, Estados Unidos y Corea notaron algo muy anómalo. Una prevalencia bajísima de fumadores en los hospitales, ¿no? Sí, en China, por ejemplo, casi el 26% de la población fumaba. Pero en las admisiones por COVID severo, los fumadores eran apenas un 6.5%. Es una discrepancia brutal. O sea, médicamente hablando, un virus respiratorio debería destrozar primero a los fumadores. Deberían estar sobrerepresentados en terapia intensiva, totalmente. Y eso detonó la famosa hipótesis nicotínica. La idea de que la nicotina, al saturar los receptores, competía con el virus o que apagaba la tormenta de citocinas que hacía letal a la enfermedad. Así es. Aunque, ojo,
Estudios posteriores cuestionaron esos números iniciales por posibles sesgos de registro durante el caos de la pandemia. Claro, no es un consenso absoluto, pero abrió una puerta hacia el COVID prolongado. En los informes del investigador Mark Leitzke, vimos casos de personas con fatiga extrema, niebla mental, pérdida de gusto. Y empezaron a usar parches de nicotina, ¿cierto? Sí, parches en dosis bajísimas, de 7.5 miligramos al día, y los reportes muestran recuperaciones sorprendentes en días, como si fuera un botón de reinicio. ¡Wow! Esto plantea una pregunta importante sobre la medicina crónica. Si el COVID prolongado es un sistema hiperactivo, ¿introducir nicotina desplaza al agente problemático y apaga la alarma? Y no solo eso, también leí reportes de CBS News sobre ensayos con parches para la sarcoidosis, que es una enfermedad pulmonar severa, e incluso para el Parkinson y el Alzheimer. Sí, tiene un efecto neuroprotector potencial. Pero, a ver, hay un elefante gigante en la habitación. Sí, la adicción. Claro, ningún médico quiere prescribir un parche altamente adictivo y que además es un estimulante cardiovascular para tratar una inflamación. No queremos cambiar una enfermedad por una dependencia química. Exacto. Necesitamos el mecanismo mágico, pero sin todo el equipaje tóxico. Y para lograr eso, según las fuentes, la ciencia tuvo que irse al océano. Literalmente, porque la naturaleza ya resolvió este problema hace millones de años. Y los maestros de esto son unos caracoles marinos del género Conus. Los caracoles asesinos. Te juro que cuando leí esto pensé, ¡qué locura! Pasamos de parches de tabaco a documentales de depredadores marinos. Es que es fascinante. Estos caracoles, como el Conus aulicus, cazan inyectando un veneno letal que paraliza el sistema nervioso del pez. Ajá. Y el veneno está hecho de péptidos llamados conotoxinas. De hecho, existe una base de datos gigante llamada ConoServer solo para estudiarlas. Pero a ver, explícame por qué nos importan las toxinas de un caracol para curar humanos. Por la precisión, mencionamos que la nicotina es promiscua, ¿no? Se une a los receptores alfa-4 beta-2 para la adicción, a los alfa-7 para la inflamación. Sí, enciende todos los botones a la vez. Exacto. Pero las conotoxinas apuntan a un solo subtipo con precisión milimétrica. Por ejemplo, la conotoxina M2 solo bloquea la dopamina. La conotoxina AU y B solo bloquea la norepinefrina. Ah, ya entiendo. O sea, la nicotina normal es como una llave maestra toda vieja y oxidada. Ándale. La metes en la cerradura y de un jalón te abre la puerta de la desinflamación, pero también te abre la puerta de la adicción, de la taquicardia y las náuseas. Un caos total. Y las conotoxinas, en esta analogía, serían como llaves biométricas supermodernas. Exacto. Llaves diseñadas para abrir solo la bóveda de la inflamación sin activar las alarmas del centro de adicción. Y veo que la ciencia está logrando emular esto en laboratorio con derivados sintéticos, ¿no? Sí, la revista Nature Communications publicó que crearon moléculas a partir de la degradación de la nicotina. Compuestos como la 3-vinilpiridina y uno llamado YRC-136. Nombres súper pegajosos, por cierto. Muy comerciales, claro. Y estos compuestos demostraron inhibir la proteasa principal del virus del SARS-CoV-2. Para quienes no somos biólogos, ¿qué es la proteasa? Imagina que la proteasa son las tijeras moleculares que el virus usa para ensamblar sus piezas y multiplicarse. Estas moléculas sintéticas actúan como un chicle gigante que traba esas tijeras. ¡Wow! Bloquean al virus sin tocar el cerebro. Es una evolución científica increíble. Pero, y aquí viene la advertencia seria del episodio, las fuentes hacen mucho énfasis en los riesgos de simplificar esto en casa. Si conectamos esto con el panorama general, la biología no da regalos gratis. Si alguien intenta automedicarse con nicotina, se expone a peligros reales. Sigue siendo un estimulante que eleva la presión arterial de forma riesgosa. Y hay interacciones súper oscuras. Me topé con un estudio de la organización NATAP sobre el virus de la hepatitis C. Decía que la nicotina estimula la vía P38-MAPK. Sí, la P38-MAPK. Que es básicamente el sistema de alarma de estrés de la célula, ¿verdad? Exacto. Y lo curioso es que cuando la nicotina enciende esa alarma, frena la replicación de la hepatitis C por sí sola. Uno diría, padrísimo, funciona. Pero no, porque en el mundo real, los médicos usan un antiviral llamado interferón alfa para tratar la hepatitis. Ajá, el tratamiento estándar. Y resulta que el caos celular que genera la nicotina con esta alarma arruina por completo los efectos curativos del interferón. La nicotina sabotea la medicina.
Es el peligro de la farmacología aficionada. Las interacciones son impredecibles. Y hay un riesgo peor que documentan las fuentes, el riesgo oncológico. Uf, sí, ese es gravísimo. Porque la nicotina sola no muta el ADN, no causa cáncer directamente como el alquitrán. Pero al actuar sobre estos tejidos no neuronales, puede inhibir la apoptosis. Que es la muerte celular programada. Exacto. Es cuando una célula dañada dice, me tengo que autodestruir por el bien del cuerpo. Es nuestro sistema interno de prevención de cáncer. Si una célula tumoral empieza a crecer y la nicotina bloquea esa autodestrucción, la nicotina funciona como un escudo protector para el tumor. Promueve que prolifere el cáncer. ¡Qué locura! Por eso el objetivo de la ciencia no es, ni será nunca, que la gente se ponga parches de nicotina todos los días. No, para nada. El objetivo es extraer este mecanismo celular para crear terapias pan-antivirales y antiinflamatorias totalmente seguras. Quedarnos con el beneficio absoluto aislando el riesgo letal. Exacto. La farmacología de precisión en su máxima expresión. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Hoy hemos navegado por una de las paradojas biológicas más fascinantes. Lejos de ser solo el villano adictivo, la estructura de la nicotina esconde un interruptor antiinflamatorio superpoderoso. De que, en biología, el contexto es todo. Y esto me deja pensando muchísimo en algo. A ver, dime. Si estamos logrando rediseñar una molécula tan demonizada como la nicotina para combatir enfermedades, ¿qué otros compuestos tóxicos o venenosos están en la naturaleza ahorita mismo esperando a que descifremos su verdadero potencial farmacológico? Es una gran pregunta. Seguramente tenemos la cura a muchas enfermedades escondida en los lugares más inesperados. Definitivamente. Y bueno, con esa idea los dejamos. Eso es todo por hoy en nuestra inmersión analítica. Hasta la próxima.